Agradezco mucho a Samuel Ponce, coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 de la UNAM y uno de los participantes de este documento y de este seminario, que nos haya aceptado esta invitación. Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hernán? Mucho gusto. Saludos a todos. Gracias por estar aquí, Samuel, y por concedernos estos minutos para el octágono. A ver, es innegable, y así lo confirman ustedes en este documento, que la discusión en torno a la gestión del gobierno frente a la pandemia está más que politizada. Por eso me parece que debe reconocerse este esfuerzo que hicieron ustedes por abordar el tema con seriedad, con objetividad y sin estridencias. No ha sido muy común, Samuel, leer documentos, por lo menos yo no los tengo en la cabeza, que se detengan a analizar las condiciones estructurales de nuestro sistema de salud. Y precisamente así inicia este informe. ¿Por qué no nos haces un breve recuento de las condiciones en las que estaba el sistema de salud mexicano y el personal de salud antes de iniciar la pandemia, y las condiciones de la salud de la población mexicana? Porque los dos factores son muy importantes. ¿Qué tanto influyen estas condiciones o influyeron para limitar una respuesta adecuada por parte de las autoridades sanitarias frente a esta pandemia? Efectivamente, son determinantes fundamentales. La infraestructura en salud en México, desafortunadamente, ha venido decayendo durante las últimas décadas a niveles ciertamente alarmantes, a pesar de que no se reconocían como tales. El punto es que la revisión de cualquier documento de análisis de infraestructura en salud, tanto de la OCDE o como de la Oficina Sanitaria Panamericana, coloca a México en uno de los últimos lugares en la región de Latinoamérica o de los países que conforman la OCDE. El último lugar prácticamente en todos los rubros: número de camas de hospital, número de hospitales, número de terapias intensivas, número de enfermeras, de médicos, de especialistas. Y en estas condiciones y en una situación de contexto general de problemas de salud extraordinariamente graves, hablamos de la epidemia de diabetes y de obesidad, por destacar uno particularmente grave, nos coloca en un momento en donde efectivamente la situación de presentación de la pandemia, nunca hay un buen momento para recibir una pandemia, pero si hay que señalar alguno difícil, fue que en donde se encontraba México, se encuentra en un cambio de gestión administrativa muy importante, y con una también en ese momento, para reiniciar un nuevo sistema de salud, se había prácticamente pues desaparecido lo que existía. Claro. Entonces, en medio, además de un sistema en un momento de austeridad máximo, ciertamente las cosas se complicaban desde el principio. Claro, Samuel, es claro que con las condiciones del sistema de salud, la respuesta frente a una enfermedad como lo es el COVID-19 no podía ser la más óptima. Sin embargo, ¿consideras que el gobierno ha tomado decisiones equivocadas en su estrategia para contener la pandemia? ¿Dónde hubo errores por parte de esta administración y qué señala el documento al respecto? Bueno, desde luego, el documento inicia destacando algunos de los logros y de los aciertos en la gestión, que son desde luego varios y muy destacables, pero si hablamos en particular de los errores, en general el documento lo que trata de mostrar es un problema en la comunicación, del Estado con la población, del Estado con los comunicadores, de los comunicadores a su vez, y entre todos ciertamente se ha generado un discurso que va por diferentes vías y en donde la politización se ha marcado como sobresaliente. Este es uno de las situaciones que pueden tratar de resolverse de aquí al futuro. La comunicación. Hay otros temas que también tiene que ver con la comunicación, un poco los mensajes. Uno de los más claros fue el tema del cubrebocas, en donde siento que innecesariamente se evitó dar una aceptación completa para la utilización de cubrebocas, extrañamente debo decir, pero el mensaje hoy en el documento trata de ser muy claro, pidiendo contundencia
en la recomendación desde la cúpula misma de la más alta autoridad pública para que, como ejemplo, dé a la población un señalamiento sobre su utilidad. Sí, lo hemos insistido en este espacio, creemos que es importante incluso que el presidente de la República debiera usar el cubrebocas precisamente para esto que señalas. ¿Qué dicen sobre el tema de las pruebas? El que no se hayan hecho demasiadas pruebas. ¿Hay alguna crítica en ese sentido, Samuel? Sí, bueno, yo pienso que el tema de las pruebas también se ha sobrevalorado excesivamente. Se insistió y el error parte desde la misma Organización Mundial de la Salud cuando el director hace la exclamación de pruebas, 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 haciendo pues inexistentes las situaciones de más del 80% de los países miembros de la organización sin capacidad para hacer pruebas. Por un lado. Por otro lado, no se reconoce que las pruebas en sí mismas no tienen una utilidad más allá del diagnóstico personal, a menos que se puedan enlazar a un sistema que requiere de una amplísima infraestructura y de un registro de población realmente muy avanzado para poder obtener esta situación de identifico a alguien infectado, le doy un seguimiento y establezco toda una contención a través de esta identificación. Esto al principio era de alguna manera ilusorio, lo estamos viendo en todos los países. Claro. Nadie más, con algunas excepciones, pudiera hacerlo por características geográficas y sociales muy particulares, Nueva Zelanda, Australia, Corea, etcétera. Pero más allá no hay realmente posibilidades de que a través de pruebas pudiera contenerse. Samuel, una mejor... Perdón. ¿Qué aciertos y logros identificaron sobre la estrategia del gobierno frente al COVID? Bueno, yo creo que uno de estos fue realmente la oportunidad de establecer el confinamiento. Yo creo que fue oportuno. Desde mi punto de vista no fue ni antes ni después. Siempre podrá haber críticas en relación a esto. Los mensajes fueron claros y contundentes en su gran mayoría. Hubo desde luego un ejercicio de comunicación muy intenso. El primer día que tuvimos el paciente 1, a partir de entonces se desarrollaron informes cotidianos y la información que se ha recabado se ha manejado con una gran transparencia. Ahí están las bases de datos disponibles para todos. Entonces, vamos a la comunicación, en donde esto empieza a trastocarse un poco. Y desde luego, yo creo que finalmente el término de las pruebas no lo considero como un error. Pero también tengamos claro que en la gestión de una epidemia con estas características no hay nada a lo que podamos llamarle éxito. Por ejemplo, ahorita tenemos una magnífica gestión en términos de convenios con vacunas y sin embargo no tenemos vacunas en este momento en el país. Pero la gestión para tratar de obtener una provisión suficiente de vacunas la encuentro yo realmente muy oportuna y eficiente. Sí. Doctor, hay una corriente en la opinión pública que cada vez habla más de esto como un desastre. Hay quienes, llaman criminales a las autoridades principales que se han encargado de esta pandemia. ¿Qué piensas de este tipo de posturas alarmistas, de nota roja? ¿Tienen una motivación? ¿Tienen sustento o están buscando el espectáculo? ¿Tienen que ver con el clima preelectoral en México? ¿Cómo ves en ese sentido el debate público en torno al tema de la pandemia? Un poco de todo, desde luego, de lo que mencionas, ¿no? Estas actitudes histéricas en algún grado, creo que obedecen, bueno, no voy a entrar en el terreno psicoanalítico, pero ciertamente hay en el fondo una visión partidista o ideológica en relación al tema. Ayer, sin ir más lejos, oía un programa de comentaristas que hablaba casi escandalosamente sobre las vacunas y hablaba en particular de la vacuna Sputnik en un tono ciertamente fuera de lugar y aduciendo que si el aparato ruso, etcétera, era imposible tener una vacuna. Hoy aparecen los resultados en Lancet
un estudio muy bien hecho, evaluado correctamente por los editores de la revista más prestigiada en el mundo, y en donde si tú revisas los datos, pues encuentras un protocolo muy bien hecho, muy bien llevado y con grandes resultados. Ciertamente una vacuna que promete ser muy eficiente. Entonces, esta es una muestra de cómo una situación que se aprecia en la superficie por personajes que suponen ser conocedores de todo, dan opiniones que desorientan a la población de manera muy importante y que alimentan estas divisiones. Yo también escuché ayer esta mesa de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman, donde hablaban, en efecto, con una visión hiperideologizada, con actitudes histéricas. Me parece que es una buena definición. Y yo creo que con los resultados de Lancet publicados hoy, pues Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda podrían ponerse un cierrecito y simplemente leer esas investigaciones porque hablan por sí solas. Gracias Samuel Ponce de León por esta conversación. Te lo agradezco mucho y ojalá que este documento se lea y sirva para una reflexión. Yo espero también que el gobierno rectifique el rumbo también a partir de este documento y supongo yo que hay una colaboración entre quienes lo elaboraron y las propias autoridades sanitarias, eso entiendo, para tener ciertos grupos de trabajo, diálogo entre las autoridades sanitarias y ustedes como expertos, ¿es correcto? Y así es, era lo que buscaba precisamente la reunión. Y debo decir que Salud estuvo presente durante todo el seminario y en la última reunión pues fue realmente una recepción muy abierta de la crítica y del documento, y hemos establecido la posibilidad de que se realice el seguimiento de estas actividades y este tipo de comunicaciones por parte de este grupo. Pues qué bueno, es una gran noticia que exista este diálogo. Gracias Samuel, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, muchas gracias, saludos al auditorio. Gracias.